Los Saudes, a Sofía y a Ruth Garramuño. Sus ojos enormes y tristes, sus hábitos simples y plenos de significado, la gran emotividad que imprimen a cada gesto, la misteriosa impresión de ausencia o descuido, la radical soledad que parecen sufrir a pesar de un desamparo que exige a gritos protección, caricias interminables y sin embargo sutiles, hacen que estos asombrosos seres sean llamados saudes. Es indudable que la palabra misma tiene algo que ver con la portuguesa saudade, que designa un estado de ánimo muy particular en el que la melancolía es una forma de felicidad, una especie de reconocimiento y aceptación de que la alegría desaforada es, en esencia, desoladora. También es fácil hallarle un parentesco con el botánico sauce. Casi agua, casi aire, casi luz, dijo un poeta al referirse a un árbol tan sentimental. El sauce prospera a orillas de los ríos y crea diminutos paraísos de penumbras suaves. Ningún otro lugar más propicio para el único árbol que recupera los sueños, los instantes más felices. Los sauces blancos tienen hojas claras por el haz y con una suave pelusilla por el revés. Poseen una doble cualidad de tersura vegetal y calidez animal, que es compartida también por el saúd, que exige la caricia casi impositivamente y luego se retira ofendido por el contacto. Los sauces de Babilonia, que a veces se confunden con los llorones, tienen ramas largas, flexibles y péndulas, como los seres citados, que se pliegan pero no se quiebran al establecer relación con la realidad. De la palabra saudade, tienen los saudades el carácter indefinible que impulsó a otros poetas a decir, tem a palabra saudade, tristeza, que u otra palabra nao tem. Parafraseando al poeta, diremos que tiene el saude una belleza esquiva que ningún otro ser conocido posee. Pero su belleza no es de un carácter académico que se basa en la simetría de las formas, o de índole romántica que lo coloca por encima y más allá de las posibilidades humanas. El saude, aunque escaso, existe. No es, por lo tanto, un ente ideal creado por la ficción literaria, por mitólogos de café o por algún poeta feo que canta la belleza ideal para sustituirla por el objeto real. El saude habita entre nosotros, se mueve, casi imperceptiblemente, entre la fronda cotidiana y a los ojos de los observadores descuidados puede pasar por un lunático, un atribulado por la vida o sencillamente un dulzón. Hay que aclarar un asunto de índole genérica. Aunque la palabra saude vaya precedida siempre por el artículo masculino, hasta el momento el único ejemplar hallado ha sido del género femenino. Es posible que también exista la saúd. ¿Qué duda, qué duda cabe? Máxime si al observar la naturaleza descubrimos que todas las especies, por el simple hecho de que la reproducción se hace necesaria, incluyen seres de los dos sexos. Y sin embargo, la contemplación y el estudio prolongado del saude en cautiverio nos han hecho aventurar la hipótesis de que todos son los sexos femeninos o que si no lo son, por lo menos deben compartir los rasgos fundamentales. Decir cómo lo hacen los saudólogos no se puede hablar en este caso de biólogos, zoólogos o anatomistas, que la especie está en vías de extinción, como los lémures de la isla de Madagascar, los gerifaltes del Ártico o los tucanes de la selva ecuatoriana. Es sencillamente absurdo.
Nadie se ocupa de cazar saudes por la simple razón de que carecen de cualidades explorables. La ley de la selección natural no los afecta, porque como veremos más tarde, ellos logran adaptarse a prácticamente cualquier medio y dominar a las especies devastadoras. Los saudes han existido casi caprichosamente a lo largo de la historia de la humanidad, y si no se puede señalar a los hombres y nichos ecológicos de 10 o 12 es porque la saudología todavía no había fijado sus bases científicas. El caso abstruso, sin duda, es que tampoco en la actualidad hay una escuela organizada que impulse los estudios sobre tan extraños seres, ni universidades que lo hayan incluido en sus planes de experimentación. Si hablamos de saudología, por lo tanto, no es porque tal ciencia o disciplina exista, sino porque es necesaria. No se puede precisar con certeza un país, región o territorio específicos que hayan dado una mayor cosecha de saudes. Los pocos que se han hallado y reconocido existen en las zonas de alta peligrosidad ecológica, donde medran las serpientes venenosas, los grandes carniceros, las aves rapaces e incluso las condiciones de guerra perenne. Es verdaderamente asombroso cómo los saudes tan sensibles que llegan a llorar al asombroso, al menor golpe de brisa, que jamás se desempeña con competir con nadie, que triscan sus hierbas tiernas sin molestar a nadie, logran sobrevivir en tales territorios. La única hipótesis plausible será que los seres agresivos, en el extensivo derroche de la actividad, pasan desapercibidos a los saudes. Es como si vivieran a una velocidad y en una dimensión diferente. Y a pesar de que es innegable el carácter apetitoso de sus carnes y la tersura verdaderamente frutal de sus pieles y la evidente falta de suspicacias y segundas intenciones, los saudes, tal vez por instinto, hallan refugio en los sitios más insospechados. No es que se escondan, al contrario, es común ver a un saúd en medio de la multitud, contemplando atento la vociferación, tratando de comprender sin jamás lograrlo. De las 5 familias, 23 especies de saudoides, a saber de los poetas, los violinistas, los artesanos de geoditas, los ancianos sentados en mecedoras, las solteronas tras ventanas en los pueblos pequeños, los beodos memoriosos, los desengañados por la vida o el amor, los coleccionistas de artefactos inútiles y estampillas, las malcasadas sin amantes y otros que el estudioso de la saudología podrá identificar sin dificultad, solamente una incluye auténticos saudes, y de tal especie solo se ha reconocido y estudiado un individuo. La amplia libertad que nos ceden la ciencia y las hipótesis y el arte de la esperanza nos permite plantear que existen por lo menos 4 en países de 20 millones de habitantes. Aunque se ha aventurado presentar la descripción de uno solo de los individuos de tal especie y suponer que del caso particular se pueda llegar a la generalización, no nos queda otra alternativa: reunir a 5 o 6 saudes para estudiarlos, además de que sería una empresa en extremo difícil, implicaría riesgos sin fin para la salud de estos entes y cuidados que ni un solo hombre ni un equipo completo de investigadores podrían proporcionar, porque la única posibilidad de mantener en cautiverio a un saúd sin que lo note es por medio del amor. Amor auténtico, del cual el saúd es fanático y conocedor. Es imposible engañar a un saúd por medio de atenciones calculadas. El saúd sufre mucho,
Sufre si no es acariciado constantemente y sufre si no es acariciado con absoluto desinterés. Sufre si es mal acariciado con torpeza, descuido o premeditación. En realidad, acariciar un saúd es todo un arte cuya maestría no se alcanza jamás. Quien se compromete a cautivar un saúd debe aplicar a ello todas sus fuerzas y toda su vida. Un instante de flaqueza por parte del amante suscita la huida del saúd, y sin embargo no hay profesión más absorbente y feliz que la de tener un saúd en casa. Historia de un orificio. No sabía por qué, pero suponía que estaba sucediendo algo diferente. Por eso, cuando estaba seguro de que todos mis hermanos dormían, yo me levantaba y pegaba el oído a la pared. Siempre escuchaba el mismo murmullo, el hablar bajo de dos grandes secretos, luego ruido de pasos sigilosos, el abrirse de la puerta que da a la calle y por último el de la cerradura al ajustar. En esos momentos el silencio era absoluto y podía escuchar el sonido de mi imaginación arrastrándose por las esquinas sombrías de la casa. Nos encerraban desde las 8 en la habitación contigua a la sala. Duérmanse, niños, decía mi madre, y ellos se metían entre las cobijas inmediatamente. Tras hablar un rato, se dormían. Yo no. Mis ojos permanecían abiertos, mirando las sombras dibujar figuras terribles en el aire. A veces, un sonido cualquiera me hacía saltar de la cama. Por eso, odiaba a las ratas. Después, aprendí a diferenciar los sonidos y solo me levantaba cuando estaba seguro de que era lo que esperaba o suponía. Acostumbraba a sentarme en el suelo, ovillado, abrazando la almohada. Casi siempre era igual, una extraña ceremonia de movimientos que se celebraban al otro lado de mi mundo. Por eso, cuando había un ruido diferente, corría en puntillas a acostarme totalmente aterrorizado. La habitación era estrecha. Yo dormía con mi hermano mayor en la cama cercana al tabique. Mis otros dos hermanos dormían en la litera, junto a la ventana. Para escabullirme debía realizar mi Para escabullirme debía deslizar mi cuerpo muy lentamente fuera de las cobijas, tan lentamente que hoy pienso que en esa época solo el espacio tenía validez, que el tiempo se quedaba en la cama durmiendo. Quizá creyera esto porque consideraba que el tiempo transcurría solamente para los que hacen cosas normales como dormir durante la noche. Luego descubrí, justo en el momento en que se oía ruido de pasos y antes de escuchar el chirrido de la cerradura, unas sombras cortando el hilo de la luz que se colaba por debajo de mi puerta. Desde ese día, mis cuidados se multiplicaron. La concentración que exigía el tratar de conjugar todas las sensaciones para comprender lo que estaba sucediendo me dejaba tan tenso que luego era imposible dormir. Estaba convencido de que el movimiento no podía existir independientemente del sonido. Después, los largos intervalos que pasaban afuera sin que se oyera nada, esos momentos durante los cuales yo sabía que se habían ido todavía, pues era imposible que escapara a mis oídos sus pasos o que se cortara el hilo de la luz sin que yo lo notara. Todo ello me convenció de que había o debía haber una especie de movimiento no visible ni audible, pero muy esencial, algo como una vibración secreta, como un palpitar de las cosas que comunicaba cierto estado de ánimo a pesar de la distancia y los obstáculos. Con el progreso de mi curiosidad, desarrollé una perspicacia casi enfermiza que se manifestaba en cualquier oportunidad. A veces me detenía en medio de un gesto o una frase y pensaba
el tiempo está pasando. Me parecía terrible que el tiempo pasara y que yo no pudiese hacer nada. Día a día sentía crecer en mi oído irracional hacia los sonidos del otro lado y un temor casi sobrenatural hasta las sombras. Quizás fuera por el hecho de que no entendía su razón de ser o porque simplemente me mantenían en suspenso. Siempre, desde entonces y en adelante, he creído que quienes no duermen sufren extrañas transformaciones. Ellos no dormían. Yo estaba empezando a ser como ellos. Al principio, daba la mayor importancia a los cuerpos que necesariamente debía proyectar las sombras. Trataba de perfilarlos en mi mente como quien repinta figuras borrosas. Intentaba descubrir un ritmo y un sentido en los sonidos confusos. Luego, sombras y sonidos fueron adquiriendo una vida propia que yo consideraba más rica que la real. Y sin embargo, todo fue únicamente un largo pretexto para ocultar mis verdaderos deseos. Cuando no puedes soslayarlos, sucumbí a la debilidad, con toda su placentera y dolorosa evidencia, y pensé en hacer un oficio para aclarar definitivamente mis dudas. La operación no presentaba ninguna dificultad insuperable. El tabique era de madera delgada. Clavar profundamente un punzón y luego extraerlo sería suficiente. Existiría el problema de que la luz se colocaría desde las habitaciones más iluminadas. Entonces mis hermanos se darían cuenta. Pensé en colgar una bata vieja sobre el orificio. Después recordé que mis hermanos se disfrazaban con todo lo que encontraban a la mano. Pensé en pegar un chicle sobre el hueco, pero existía la posibilidad de que después fuera difícil despegarlo. Al fin decidí lo más propicio y seguro. Era un algodón coloreado del mismo tono de la pared. La mota sería más manejable. La comprimiría de modo que se ajustara estrictamente al orificio. Para extraerla dispondría del depilador de cejas que había hurtado a mi madre. Tuve que esperar varios días. Claro que al inicio debí luchar por decidirme, pero una vez tomada la determinación debía cumplirla, no importaba lo que sucediera. En lugar del punzón conseguí un clavo. Era uno de esos clavos cuya utilidad y pasado nadie conoce, tan fuerte que de él podría colgarse una olla grande llena de agua, hirviendo. Estaba ennegrecido, cubierto, como toda la pared, por esa capa negra que deja el humo de las cocinas antiguas. Lo que escondí tras mis libros, después de limpiarlo con gasolina y pulirlo con lija para sacarle más protuberancias de orín que impedirían su penetración en el momento propicio. Fue domingo. Mamá caminaba a nuestro lado, los ojos en las penumbras de sus pestañas, sabiéndose linda, pero negándolo con la desenvoltura de un caminar absoluto. Mamá era un paso airoso y unas pestañas espesas, llenas de misterio. Era también una voz, casi un susurro, que señalaba la importancia de escuchar a fondo y con intensidad el Evangelio. Yo existía en sus ojos y en su voz. Sin ella era menos que un fantasma, y sin embargo la traicioné. Pedí permiso para adelantarme, pues quería pedir algo especial a Dios. Ella sonrió y con un gesto plácido me señaló el camino. Me detuve un instante a mirarla y creí descubrir que entendía mi mirada. Supuse que se arrepentía, que iniciaba la palabra que negaría mi petición. Algo se cortó cuando le di la espalda. Caminé rápidamente hasta la esquina. En el límite tuve un sueño fugaz, en el cual me veía entrando a la iglesia, hincado, las manos juntas y los labios sobre las yemas de los dedos.
Tenía la revelación de que había inventado los sonidos de las sombras. Al dar la vuelta a la esquina, eché a correr para desandar lo andado. Debía devolverme, entrar por la ventana de mi cuarto, hacer el orificio y llegar a la iglesia antes del Evangelio, momento en que mi madre me buscaría irremediablemente con los ojos. Llegué muy agitado. Los cálculos ya los había hecho de acuerdo a los datos. El punto escogido lo había señalado con una cruz. El martillo estaba en el lugar de costumbre, el clavo donde lo había escondido. Hice el orificio apresuradamente, sin pensar en nada, sintiendo un vacío cada vez más profundo, y a medida de que la punta abría su camino entre la madera, al fin, cuando retiré el clavo y en su sitio vi el sillón, la mesita con las revistas y la lámpara, tuve que aferrarme a la pared para no caer. Introduje la mota de algodón en el hueco y volví a salir por la ventana. Cuando llegué a la iglesia, escasamente podía tenerme en pie. El cuerpo me temblaba. Las manos debían ocultarlas para que no se notara cómo corría el sudor, vertiendo por cada uno de mis dedos. Mi madre estaba instalada en el sitio de costumbre. Fingía no haber descubierto mi ausencia. No escuché el Evangelio, solamente las terribles palabras: id en paz. La misa ha terminado. Para mí apenas estaba comenzando. ¿Por qué te gusta oír misa desde las salas de la catedral? Fue lo que ella me preguntó cuando nos encontramos en la salida. Desde allí no se puede escuchar bien, pero no se refiere a la misa, estaba seguro, sino a otra cosa. Y sin embargo, a pesar de que creí entender su suspicacia, decidí seguirle el juego hasta el final. Los primeros días, después de aquel en que hice el orificio, no me atreví a mirar. Nadie sabía el terrible secreto que iba a descubrir. Solo imaginar que durante el resto de mi vida iba a pensar que a nadie iba a pensar que viviría en la constante angustia de saberlo y no podría comunicarlo a nadie. Me impedía incluso salir de la cama. Pensaba que ya el hecho de haber osado abrir el hueco era suficiente. Ir más allá estaba por encima de mis fuerzas. Los sonidos golpeaban mis tímpanos y me hacían vibrar el cuerpo como un latido. Las sombras dibujaban signos que me llamaban desde abajo de la puerta. No pude soportarlo. Volví de nuevo a salir de la cama. Me humillé abrazado a la almohada. Me prometí, eso sí, jamás acercarme al orificio. Pero la cercanía me absorbió. Al principio, con el pretexto de oír mejor, me senté con el oído adosado al tabique. Luego, no pude ocultar mi verdadera intención. Tomé el depilador entre los dedos e hice que el algodón girara dentro del orificio. No tenía intención de quitarlo. El niño seguía jugando en mí. Dios mío, el tiempo está pasando, pensé. Algo va a suceder. Es posible que fuera un accidente, que el algodón cayera mientras jugaba con él, aunque no puedo descartar que debía de existir un fin calculado desde el inicio de todo. Quedé como si de repente me hubiera desnudado en el salón de las niñas. Mis ojos estaban a la altura del abismo. Solo faltaba que me acercara para enfocar el panorama. Claro que yo no pensé en eso, sino que me quedé allí, inmóvil, en una especie de beatitud previa, con el pantalón de la pijama aferrado por una mano que era más una garra. El haz de luz me golpeaba en la frente. Era un invento frío que me convertía en piedra. También un torrente que tiraba de mí. El agujero me derrotó. Actuaba como sonámbulo. El ojo derecho, convertido en una horrorosa materia orgánica, mórbida, inmensa y babosa, se adhirió a la luz. Se dilató ávidamente. Tenía pulso y respiración.
vida propia. No era que yo estaba allí espiando, era un monstruo desconocido, una bestia inconcebible que se transformaba al árbitro de las luces, sombras y sonidos. En alguna parte del niño hincado, las manos juntas y los labios sobre las yemas de los dedos, rezaba plácidamente. Allí, tras el orificio, yo descubría las vísceras secretas del mundo. ¿Quién está ahí?, gritó ella con voz vidriosa y un terror infrahumano tasajeó mi carne. La deshizo, la trituró. Las venas crecieron hasta convertirse en raíces que oprimían y resquebrajaban mi cráneo. El estómago se convirtió en un pozo al cual caía vertiginosamente. Frente a mis ojos pasaron asteroides luminosos que se perdían más allá de mi cerebro, en una zona vasta y aterradora que no me atrevía a imaginar. Corrí como un ciervo perseguido por las jaurías interminables de lobos, cuervos, vampiros, dejando a cada paso siempre el último pozo de sangre, trozos de carne, un ojo, una uña de leproso. Corrí arrastrando como una madeja deshecha los cordeles de mis venas. Corrí dejando de mi pie hierático en un tiempo traslúcido a aquel niño curioso. Cuadras, kilómetros, siglos de distancia, imaginando habitar el cuerpo de un ser fantástico que aleteaba desesperado, pero siempre en círculo, sabiendo que no habría distancia suficiente ni tiempo posible que me salvaran. Siempre estaría tornado al mismo punto, a una escena imposible, a la misma condena que al descubrir a los demás me destruiría a mí mismo. En la carretera perdí el pantalón de pijama, la alegría y las palabras de ella. Serafín, ¿qué estás haciendo? Eso había dicho, quizás, o tal vez no dijo nada y lo que escuché fue uno de los tantos susurros. Amanecí en el portal de la casa. Estaba temblando, semiadormecido, pero con los ojos muy abiertos. No tenía otro recuerdo que el de un enorme malestar. Sentía que las pestañas proyectaban por primera vez una sombra sobre mi rostro. Todo siguió igual para ellos. Para mí, todo había cambiado.